Buenas tardes. Vamos a comenzar este webinario que se basará principalmente sobre la toma de riesgos en el mercado. Bien, comenzaremos para evaluar esta toma de riesgo en el mercado con unos activos que pues, suele ser referencia, así como el dólar en sí mismo o el oro, o incluso ahora que se viene diciendo mucho como el Bitcoin. Pues bien, en este activo será el índice del dólar, ¿vale? El índice del dólar es un producto, es un índice que se compone de la divisa en principio más fuerte actualmente, el dólar, contra las 5 principales divisas, ya sea el euro, yen, franco suizo, etcétera, que es las que pueden llamarse los majors. Bien, en este caso vemos en pantalla la situación que tenemos con el índice del dólar. Bien, en esta tensión que ya habíamos vivido previamente en tensiones geopolíticas, habíamos visto cómo desde enero había estado creciendo y habíamos pasado por encima de este nivel de resistencia, de este canal bajista que ya habíamos visto. En el momento que ya había formado varias ondas y pasa por encima del nivel de resistencia, habíamos visto cómo el mercado había creado un movimiento alcista, ¿vale? Esto quiere decir que el dólar se aprecia respecto al resto de divisas. Bien, y esto nos puede dar varias pistas. Bueno, la primera, que es un poco la continuación de la tensión geopolítica y que nos marca una apreciación del billete verde que nos hace ver o medir, poder medir, mejor dicho, el riesgo en el mercado. Cuando la gente sale de divisas de más riesgo, con mayores tipos o con mayor volatilidad, a divisas más estables o más sólidas como el dólar, se está afirmando que existe riesgo en el mercado y que existe una principal salida de activos de riesgo a activos refugios como es el dólar. En este caso veíamos cómo partíamos de zonas cercanas a los 91,70, 91,80 y estábamos viendo cómo tras una zona de consolidación, nivel de espera o nivel de ruido, habíamos visto cómo había comenzado un movimiento muy fuerte que nos había hecho apreciar en el gráfico, este gráfico diario, de un movimiento al alza de unas 6 figuras. Nos movíamos desde niveles más o menos laterales en 92, 92,10 hasta casi el nivel en 100, que bueno, que ya veíamos que hemos chocado contra una zona de consolidación previa, es decir, nosotros siempre hablamos que el mercado, o mejor dicho, el precio suele tener memoria y en este caso habíamos encontrado una zona previa, había sido pues en la zona de marzo a abril, ya hayamos visto que había un muy fuerte repunte de activo, el dólar index como activo refugio y después de ese movimiento, una vez que van pasando los meses, el mercado va saliendo poco a poco y vamos viendo cómo se va relajando este factor hasta que otra vez volvemos a finales de 2021 a ver movimientos bastante más en sintonía con el movimiento principal, que había sido un movimiento lateral alcista que habíamos visto desde años atrás, es decir, desde 2018 habíamos visto cómo los refugios en dólar habían sido bastante comunes hasta que habíamos visto este movimiento de salida de riesgo que acababa más o menos en el segundo o tercer trimestre, mejor dicho, del 2021. Bien, ¿qué podemos esperar en estos momentos? Bien, en principio, si nos ceñimos a un comportamiento normal, como si estuviéramos analizando cualquier tipo de activo, estaríamos viendo como en principio, a no ser que veíamos una entrada muy fuerte de posiciones en el índice del dólar, lo más normal sería una relajación y un testeo en zonas actuales, ¿vale? Estamos viendo como en estos momentos, vamos a utilizar esta línea, pero simplemente para utilizarla. En estos momentos estamos viendo cómo hemos creado una zona de soportes horizontales. Ya hemos comentado en algún webinario previo que estas zonas de soportes horizontales lo que hacían eran dar una zona o un pistoletazo de salida en el caso de pasar por debajo de estos niveles. Es decir, si estamos viendo que el precio pasa por debajo
de los niveles cercanos a 97,70, pues es muy probable que pudiéramos abrir una zona que bien, si tampoco es demasiado amplia, porque la altura de esta zona no es demasiado grande, sí nos daría un pie a un testeo de un nivel de soporte. Es decir, pasaríamos de estar preocupados por tener un nivel en el cual el dólar pudiera continuar este movimiento al alza, ¿vale? En función de la adopción del riesgo que estamos viendo en el mercado, que ahora mismo parece ser que se está agotando, a testear una nueva zona de soportes horizontales que harían que el resto de divisas contra el dólar se apreciaran, que se depreciara este índice y que abriéramos nuevas zonas de soporte. Es decir, pasar por debajo de este nivel, estaríamos diciendo, o por lo menos esperando que este nivel o este módulo alcista o lateral alcista pudiera ser deshecho y pudiéramos ceder terreno y pudiéramos tantear niveles en los entornos, vamos a medirlo, en los entornos a los 96,90, 96,95 y como objetivo completo en 96,04, que sería básicamente un testeo hacia la zona de este canal alcista que hemos visto marcado desde octubre de 2021, que podría haber o un cambio de tendencia o simplemente una relajación de la pendiente que pudiera hacer que viéramos salidas en este índice y entradas en otras divisas que pudieran tener más riesgo o que el mercado pudiera estimar que pudiéramos ver más beneficiosas para adoptar riesgo y situarnos en las mismas. Bien, vamos a ver una de otras divisas que suelen ser pues bastante. Vamos a intentar ver el gráfico contrario, que lo veríamos exactamente, acordaros la forma, la estructura que tiene el precio en estos momentos, comparado con la estructura que tiene el euro dólar. En estos momentos, si veis, la gráfica es inversa y estaremos viendo cómo tenemos una situación que vamos a analizar en estos momentos. Vemos esta apreciación del euro dólar que hayamos visto desde el 2020-21 a la salida en el tercer trimestre, perdón, del 2021, que vemos que empieza a salir flujos de este cruce y empiezan a ver cómo el euro, pues bueno, a pesar de en principio dar más rendimiento, lo que sucede es que parece una divisa de más riesgo, con lo cual habría que estar fuera y eso el mercado lo interpreta y vemos cómo estos niveles que hemos marcado, pues vamos a ver cuáles eran los niveles que hemos visto en niveles cercanos a 1,07, 1,05, que habíamos visto cómo había sido un suelo previo, si lo vemos aquí otra vez, y son zonas que habían sido defendidos con bastante fuerza. Hemos visto alguna dilatación del movimiento, pero no hayamos visto mucha fuerza que hubiese vendido euro para ver cómo el mercado atendía a defensa de estos niveles. En estos momentos estamos viendo un euro bastante débil, pero esto puede cambiar con cierta facilidad. Y vamos a ver cuál podría ser el escenario de una relajación de la tensión geopolítica, de un aumento del interés de compra sobre el euro, de una salida de divisa refugio o divisa dólar, y cuál sería este movimiento respecto a la estrategia que podríamos ver en el precio del euro dólar. Bien, tenemos unos niveles de resistencia que han sido parcialmente defendidos, es decir, se ataca y se defiende, y estamos viendo cómo es clarísimo, que lo tenéis en pantalla, el nivel de bajadas continuadas. Es decir, en los momentos en los que vemos cómo las bajadas son fuertes, estamos viendo cómo el mercado sigue presionando. Bien, ¿cuál podría ser el nivel objetivo? Podría ser el nivel de potencial subida en el caso de pasar por encima
de este nivel de resistencia. Cuando las resistencias son atacadas una y otra vez, al final lo que hace es desgastar los movimientos que podemos ver. Bien, en estos momentos tenemos dos niveles no muy amplios, pero sí muy claros. Es decir, tenemos el primero que deshace la mitad de la amplitud del gráfico, del nivel en el que estamos, y el segundo sería deshacer la totalidad de la amplitud del mismo. Es decir, estaríamos viendo niveles en 1.1590 y niveles de 1.1855. Estamos en gráficos diarios, con lo cual esto pueden ser movimientos muy relajados y podrían ser movimientos que podrían tener o tardar tiempo en realizarse. Incluso teníamos que ir ajustando en función del nivel de testeo o de ruptura. Es decir, si estuviéramos viendo que el mercado realiza un banderín o un movimiento de consolidación, tenemos que volver a ajustar los niveles de perforación de nivel de resistencia. Bien, estaremos en un movimiento que podríamos, vamos a dibujarlo para que sea un poco más visible. Un movimiento lateral sería bastante probable que pudiera hacer o crear una estructura similar a la que podemos estar viendo. Esto podría hacer que el precio se comprima, esto lo podemos ver con las bandas de Bollinger o podemos verlo con otros indicadores, un ATR o podríamos verlo con, pues de diversas formas, viendo cómo se comprime el precio, como ya hemos visto en zonas anteriores. Y en estos momentos hace que haya aumento de volatilidad y que, en este caso, el euro dólar pues, coja cierto ritmo. En el caso de que pudiéramos ver pues, una entrada en dólar, o sea, en dólar en euro, esto haría que pudiéramos ver movimientos fuertes al alza y pudiéramos ver cómo el precio podría atacar niveles cercanos a 1.15. Decimos 1.15 además de que sea la mitad del movimiento, porque además tenemos muy cerca los máximos precios relevantes y esto hace que sea una zona natural a la cual el precio va a tender. Y esto nos parece una zona muy a tener en cuenta. Escenario contrario, es decir, aumenta la tensión geopolítica, aumenta el miedo, aumenta las entradas pues, en activos refugios, pueda ser dólar, pueda ser oro u otros, y esto pues puede hacer que este triángulo pueda ceder terreno y crear o continuar un canal bajista nuevo o que intentemos pasar por debajo de los mínimos previos y tengamos un nuevo canal bajista. Esto también podría ser una situación muy normal, muy típica del mercado, en momentos de alta volatilidad y alto pesimismo, y esto podría hacer que pudiéramos ver movimientos muy fuertes en continuación de la tendencia y sin cambios o giros de la misma. Bien, vamos a ver otro de los cruces más interesantes. Vamos a ver libra dólar y vamos a ver una situación similar, aunque no igual, ¿vale? En este cruce, el cable por excelencia, otra de las divisas que adopta más riesgo, estamos viendo cómo la salida de la misma pudiera ser similar a la del euro dólar, pero con con ciertos matices. ¿Cuáles son dichos matices? Bien, pues que las últimas salidas que ha habido en libra han sido bastante más fuertes que las que ha habido en euro y hemos estado viendo cómo el mercado ha adoptado una posición mucho más defensiva en la libra dólar cable que, por ejemplo, en un euro dólar. Bien, la situación que vemos en estos momentos dista de ser alcista, dista de tener una estructura que pudiera decirnos que el mercado puede girar, y esto lo vemos perfectamente una vez que analizamos en qué canal estamos metidos, es decir, el canal bajista es muy claro. Sí que defiende zonas bajas del canal, pero en el momento que lo toca, hay un pequeño retroceso de un 61.8, pero vamos, tampoco demasiado fuerte y estamos viendo cómo vuelve a zonas bajas del canal sin apenas, sin apenas inmutarse cuando
cotiza casi cercano a mínimos previos relevantes, que suele ser una zona que se suele defender bastante y que suele haber pues, una cierta volatilidad o cierta agresividad en la matización de las cotizaciones o la matización del precio en sí mismo. Con lo cual, no tiene mucha pinta de poder recorrer o deshacer parte del movimiento. La bajada ha sido fuerte, hemos apreciado volumen en la misma, y esto quiere decir que el mercado no está muy a favor de entrar en el Libra. Esto nos puede dejar varios escenarios. El primero, que continúe este movimiento a la baja, es decir, continuemos con un triángulo en movimiento de continuación y que nos podamos ver pues, más o menos buceando en los entornos de los 1,2850, 1,2890 o incluso podemos marcar laterales cercanos a los mínimos previos relevantes y que no haya mucho movimiento sobre este nivel. Podemos tocar o atacar estos mínimos, defenderlos, pero incluso gotear hasta crear una zona de nivel de soporte horizontal que nos pueda hacer que tengamos una apertura, en el caso de que sea la posición, que haya más entradas en dólar y veamos un movimiento a la baja. En caso contrario, veamos un movimiento muy claro de precio durmiente. Hemos creado una especie de figura técnica, una taza, y esto puede hacer que nos pueda dar un nivel de agotamiento y que pues pueda darnos pie. Vamos a ver si puedo. Voy a borrarla. Que pueda darnos pie a que podamos salir de este movimiento bajista y que, bueno, que haya alegría en el mercado, que sean atractivas las divisas de riesgo y que estemos viendo cómo el mercado puede salir de activos refugios y buscar rentabilidades en vez de protecciones, que es básicamente lo que está sucediendo ahora mismo. Vamos con la siguiente, ¿vale? Vamos a ir a un dólar yen. Bien, en este caso estamos viendo cómo, pues obviamente se aprecia el dólar, se deprecia el yen. En este cruce ya es diferente, hemos visto cómo es mucho más lineal la apreciación del dólar contra el yen y esto, bueno, pues nos ha dejado ver cómo la situación que venía dibujándonos el gráfico, pues sigue siendo muy similar, sin apenas sobresaltos, aunque sí que había una pequeña entrada en dólar y salida en yen debido a bueno, pues la situación que estamos viviendo ahora, que no es la más adecuada, pero hemos visto cómo ha marcado un movimiento muy claro de salida por encima de los máximos precios relevantes y con una salida muy fuerte por encima del nivel del canal alcista que ya venía marcando. Y esto tiene una peculiaridad, ¿vale? Esto quiere decir que estamos viendo cómo, en vez de las rupturas clásicas que vemos de los niveles de soporte, pasa por encima del nivel de resistencia. No es un movimiento muy natural, suelen ser movimientos de fortísima tendencia y esto hace que tengamos que medir incluso cuál es el nivel que estamos marcando por amplitud del movimiento que podría haber dejado atrás. En estos momentos estamos viendo cómo pasa por encima incluso de la máxima amplitud del mismo, dibuja o cotiza, mejor dicho, unos niveles cercanos a 125 corto, pero realmente al final hemos visto cómo el nivel estaba bien marcado, vuelve a cotizarlo en el siguiente nivel una vez que entra en el objetivo. Ya vemos cómo empezamos a gotear y a ceder terreno, nos cotizamos ahora mismo en 121,53. Y en este dólar yen parece ser que podemos ver un movimiento de consolidación. Puede ser que el movimiento sea correcto, es decir, que no veamos más que un descargue de posición, pero básicamente vemos la tendencia sigue siendo muy sólida. Creemos que es una posición muy natural, ¿vale? Dólar yen tiene unas situaciones, unas políticas muy diferentes o muy marcadas en este caso, y esto hace que la tendencia pues siga siendo pues muy atractiva y muy de continuación. Y esto puede hacer que
podemos tomar posición sí que tengamos ciertos sobresaltos. No queremos decir que una posición ahora mismo en tendencia alcista pues, pueda salirnos bien debido a que estamos en gráficos diarios y todavía el retroceso ha sido muy pequeño. O sea, ha sido ni un 23, si medimos con Fibonacci, no ha sido no ha realizado ni un retroceso que podamos estimar como necesario de continuación. Con lo cual, aunque vemos tres velas muy marcadas bajistas, no nos invitan a entrar. Bien, vamos a ver otra de las divisas. En este caso, vamos a ver el australiano contra el dólar. Recordar que el dólar australiano y el dólar canadiense son dos divisas muy peculiares. Son llamadas divisas ligadas a materias primas, porque gran parte de su economía o de su Producto Interior Bruto está ligado pues, a dichas a materias primas. En el caso de Australia, también Nueva Zelanda, el Aussie y el Kiwi llamados, pues bueno, están ligados a oro, vamos pues sí, a metales básicamente. Y en el caso del canadiense, pues está muy ligado a la evolución del petróleo. Con lo cual, la evolución de dichas materias primas marcan también la evolución del país y la evolución del precio de su divisa. Con lo cual tenemos aquí pues, un caso en el que estamos viendo otra vez que el riesgo sale, es decir, entramos cuando el dólar australiano se ve vendido, es decir, se deprecia, sale, es decir, cede terreno, es bajista. Estamos viendo cómo el mercado entra en dólares y sale de dólares australianos. En este caso, en el último tramo, estamos viendo cómo han entrado en dólares australianos por una situación también bastante curiosa, que ya no es solo la situación de dicho continente contra el billete verde o en Estados Unidos, sino que las materias primas han subido muchísimo. ¿Vale? Pues bueno, pues por otros factores, pero gran parte del movimiento de entrada en el australiano ha sido que se ha visto beneficiado por la entrada de materias primas. Vimos en su momento repuntes fuertes del oro, también materia activo refugio, y también viendo como en el oro negro, en el crudo, vimos también pues, unas fortísimas alzas, y esto ha hecho también que se ha apreciado pues, divisas ligadas a materias primas. ¿Qué podemos pensar en estos momentos? Bien, no parece ser que las materias primas vayan a dejar de cotizar máximos, con lo cual habrá que ver qué situación nos deja el gráfico en estos momentos. ¿Vale? Vemos cómo pasamos muy limpiamente por encima del nivel de resistencia. Realiza un pequeño testeo con algún spike aquí, vemos alguna cola de vela bajista, pero básicamente es movimientos que estaban esperando para vender, y esto ha hecho que retroceda mucho camino, pero es muy claro tras este movimiento de continuación como es muy fuerte la tendencia, y los retrocesos no han sido retrocesos, sino que han sido simplemente consolidaciones del movimiento, y ni siquiera se han sentido violentados una vez que hemos alcanzado los niveles de máximos previos relevantes, que eso es una zona de conflicto. Bien, en estos momentos estaremos viendo o tratando de analizar cuál es la altura completa que estamos viendo en la altura del canal que estamos a punto de deshacer. Consideraciones. Bien, hay dos niveles, como siempre matizamos. El primero es el nivel intermedio, es decir, alcanzar este nivel tras una ruptura o una resistencia es un movimiento natural que puede ser de descarga, y pasar por encima del mismo y deshacer toda la altura bajista, en este caso, nos podría hacer pensar que puede haber un cambio de tendencia, y viendo la altura del mismo, vamos a transportarlo, tendría amplitud suficiente para atacar los máximos previos, con lo cual nos podría dar pistas sobre un potencial cambio de tendencia, aunque habría que corroborarlo a lo largo del tiempo. Bien, en estos momentos vemos cómo nos quedamos cortos en la zona intermedia de ruido, es decir, atacando al nivel de giro,
no llegamos a alcanzar dicho nivel. La tendencia parece fuerte, parece sólida, no retrocede, pero hay que ser cautos y hay que ver que necesitamos alcanzar este nivel en 0,7640 para que el mercado pueda pensar que podemos ser, puede ser preludio de un movimiento más fuerte que pueda hacernos pensar en 0,79, 0,7920, ¿vale? Con lo cual, tenemos aquí más que dos situaciones, que puede ser subir, bajar. La tercera es quedarse igual, ¿vale? El tercer quedarse igual lo vamos a dibujar ahora mismo porque también suele ser una consecuencia temporal y podría ser intentar atacar estos niveles de objetivo medio de ruido o parcial, no poder con el mismo, porque bien, el movimiento ha sido fuerte, pero no pueden, se vende el AUSI. Y bueno, podemos quedarnos una zona muy común que podría ser que el mercado vuelva a retroceder y nos quedemos cotizando estas líneas. Estos son movimientos muy clásicos, muy normales de mercado, buscando zonas, realizando zigzags y realizando básicamente un movimiento de mercado hasta que el mercado tome dirección, sea cual fuere, porque al final tampoco sabes cuál es la dirección que podemos vislumbrar tras movimientos tan fuertes como hemos visto en divisas tanto de riesgo como de refugio, pero esto sería un nivel de consolidación en el que pudiéramos ver situaciones de pues, descenso del riesgo, apetito por el mismo, es decir, bueno, oye, entradas en Aussie, en Kiwis, en Fiverr, en cable, vamos, en casi todas las divisas que pueden a ser atractivas en función bueno, de su apreciación, en función de, bueno, de la situación en la que estamos. Bien, esto ha sido todo. No quiero extenderme mucho más, podemos estar hablando horas, pero quería un poco cubrir esta entrada o salida de posiciones de riesgo, es decir, quiero adoptar riesgo o veo riesgo en el mercado, o hay ausencia del mismo y por ello me posiciono en divisas que adoptan riesgo. Por aquí es una de las posiciones que siempre solemos valorar con nuestros clientes, que es una de las preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿Vemos riesgo en el mercado o no vemos riesgo en el mercado y vemos oportunidades? Pues en este tipo de activos que hemos visto, activos refugios, dólar index o activos de riesgo como divisas eurodólar, libra dólar, aussie dólar, nos ha faltado hacer el neozelandés, pero bueno, básicamente para que veáis cómo funciona el apetito y la aversión por el riesgo. Bien, si tenéis alguna pregunta, yo encantado de responderla y si no, daremos por finalizado hasta el siguiente webinario, que espero que sea pronto y que, bueno, que ya pondremos un título interesante, que básicamente al final viene a ser una situación didáctica como la que vemos hoy, adoptada, o perdón, mejor dicho, adaptada a la situación de los mercados que estamos viendo en los momentos que vivimos. Pues muchas gracias. Vemos que hay más preguntas. Como siempre, muchísimas gracias a FX Street. Os animo a visitar rentamarkets.com, la zona de Self-Invest, que es la parte de brokeraje, que sabéis que tenemos también gestión de carteras y fondos propios, pero la parte que llevamos aquí es la parte de brokeraje, que os animo a que os bajéis una plataforma y que podáis disponer de bueno, pues, los miles de productos que tenemos disponibles para invertir. Muchas gracias y hasta otro día.